Buenas noches, compañeros, a todos. Vayan poniendo sus datos, por favor. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy, lunes 4 de octubre. Hemos tenido muchos problemas, ¿no?, respecto a estas plataformas virtuales, o no plataformas virtuales, sino más bien directamente con lo que son las redes sociales, esencialmente con los servicios de mensajería, como son WhatsApp, que obviamente depende también de esta red social que es el Facebook, ¿no? Entonces, vemos la total dependencia que tenemos a este tipo de plataformas. Bueno, son sistemas virtuales por medio de Internet que utilizamos a diario para podernos comunicar. Y como les había dicho, nosotros ya estamos habituados de tal forma a tener que utilizar estos sistemas. Y que para otras sesiones, con otros grupos, obviamente hemos tenido que utilizar lo que es nuestro sistema de la plataforma Moodle de la universidad, ¿no? Ese sistema, compañeros, a los cuales muy pocos han podido ingresar y tenemos que habituarnos a que no les envíe los ingresos tanto así a nuestro grupo de WhatsApp, sino más bien a lo que sería la plataforma Moodle de la universidad, donde deberíamos estar ingresando. Si vuelve a ocurrir algo así, dudo, pero que sin embargo pudiese ocurrir, ya, ustedes como estudiantes tienen la obligación de ingresar por medio de la plataforma, si es que fuese ese el problema, ¿no? Entonces eso para que ustedes conozcan, para que ustedes puedan saber de que si bien no podemos ingresar o el docente no les envía por medio del grupo de WhatsApp, es porque obviamente no existe tal vez el sistema o algo ha fallado, entonces ustedes ya directamente pueden ingresar por medio de la plataforma. Ya, porque hemos tenido problemas, no puedo creer que el resto de los estudiantes no puedan ingresar a nuestra clase virtual, suponiendo que tal vez está en la plataforma, ¿no? Desgraciadamente no hemos podido comunicarnos para referirles eso, y hemos tenido muy poca afluencia de estudiantes. Entonces ya saben ustedes igual, compañeros, si algún momento llegara a ocurrir nuevamente que se caen estos sistemas o estas plataformas virtuales de mensajería u otros, necesariamente ingresen ustedes por lo que es la plataforma Moodle de la universidad, que eso está latente desde siempre. Ya, a no ser que se caiga el sistema, esto es el servicio de Internet. Ahí sí ya nadie puede ingresar, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, compañeros, ya viéndonos realmente muy acostumbrados a lo que son las redes sociales, las plataformas virtuales, estamos nosotros pendientes de esta situación sobre este tema, ¿no? Bueno, comenzamos entonces, compañeros. Estábamos ya en la anterior clase viendo lo que son o lo que ha sido la Constitución. Vamos a finalizar el día de hoy este tema. Allá vemos a Aldrin ingresando. Nos habíamos quedado entonces, habíamos visto lo que es la caracterización. Sí, compañero, ¿cómo está Daniel? Díganos. Doctor, buenas noches. Perdón, doctor, un favor. El otro día estaba viendo una noticia acerca justamente de una sentencia que había emitido el Tribunal Constitucional de que no se podía realizar un juicio en rebeldía. Era una declaración que hacía la senadora Barrientos. Ya. Y después, cuando la senadora pidió informe escrito, los del tribunal no le quisieron extender un informe escrito, alegando que no tenían que responderle a ella. En este caso, ¿a quién le responde el tribunal, doctor? No quisiera saber eso. Muy bien, gracias por la consulta, Daniel. Muy buena. Un momento, vamos a anotar porque también no solo la participación, sino tiene que ser considerada, ¿no? No solo la participación, sino también el interés que ustedes tienen respecto a estos temas
que todos los días los vemos dentro de nuestra realidad social, en nuestro entorno social en el que nos desenvolvemos, y ese entorno social es nuestra ciudad en primera instancia, ya dentro de nuestro país a nivel nacional también, que vemos este tipo de noticias, y ahí esa duda del compañero. Entonces, ¿ante quién tiene que responder ese tribunal? Hablamos de una sentencia constitucional que seguramente ha sido emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, y ahí se nota el poco asesoramiento de esta persona que tiene la señora Barrientos. La hemos conocido en algún momento, y sabemos, bueno, la situación que ella tiene con nuestro país allá, como una de las fiscalizadoras y elegibles, era la primera, creo, senadora o diputada, estaba, ¿no es cierto?, número 1, entonces era innegable su participación en la Asamblea Legislativa. Pero bueno, ¿qué sucede entonces con este tipo de situaciones? En primera instancia, sí tiene razón el tribunal, no se puede llevar a cabo un juicio en rebeldía, ¿no? Cuando se declara rebelde en audiencia de juicio, tenemos varios casos así, donde desgraciadamente damos continuidad a los procedimientos, pero pese a tener las medidas cautelares necesarias, esas personas que no tienen mucha moral escapan, demostrando además, dentro de una situación así, dentro de un proceso penal, demuestran de cierta manera el hecho de tener responsabilidad dentro de esta o de esas circunstancias en las que se ha visto envuelto, ¿no? Un caso de asesinato, de violación, feminicidios, ¿no? Van demostrando esa actitud. Y esa es la actitud por la cual nosotros fundamentamos a los tribunales, en este caso a los cautelares, de que se apliquen esas medidas cautelares. Y hay algunos otros con muy poco criterio que determinan libertades irrestrictas, sin mucho fundamento, en audiencias virtuales en las cuales tenemos mucho tropiezo con los diferentes juzgados cautelares, que no sé qué se siguen cuidando. Y ese es un aspecto muy crítico, compañeros, en una audiencia, esencialmente en los procesos penales que son de todas formas, desde todo punto de vista, orales. Seguimos con audiencias virtuales donde hay la otra parte, no sé si es para perjudicar, tiene el micrófono abierto, que ladra a su perro, que no se calla, que su ayudante, que todo el mundo está hablando. No dejan entender y el juez aprovecha esa situación para darle una chanfleada y voy a dictar resolución. ¿De qué va a dictar resolución si ni siquiera hemos podido participar? Voy a dictar resolución. No. Entonces, ¿qué es lo que sucede, compañeros, en este tipo de situaciones? Bueno, ¿qué es lo que sucede entonces más allá, compañeros, dentro de un proceso que se inicia en rebeldía, ya en la etapa de juicio oral, ¿no? Donde una persona ha escapado? Desgraciadamente se necesita la presencia del acusado en ese caso, y es ahí donde se ha emitido esa resolución, en esa sentencia constitucional, donde seguramente la parte adversa ha visto vulnerado algún derecho, y que al ser tal vez un caso de redundancia social, de mucha redundancia social, de mucha importancia para la sociedad, en el cual tiene que demostrar en los diferentes tribunales, en este caso el Tribunal Supremo Constitucional, el tribunal, por medio del Tribunal Supremo Constitucional, los tribunales departamentales de justicia, el Tribunal Supremo de Justicia, demostrar a la sociedad la forma de ejercer, ¿no? De determinar la norma y de ejercer justicia, además, compañeros, ¿no? Tienen que llevarse a cabo con presencia de esta persona. Entonces, estaba en su correcta aplicación, en su correcta interpretación, los del Tribunal Constitucional Plurinacional. Pero ahora, ¿ante quiénes tiene que referir, ¿no? Tiene que referir ese tipo de situación? En primera instancia, de forma directa a las partes del proceso, ¿no? Y a los tribunales a quienes remiten sus resoluciones. Son a ellos. ¿Por qué le pido un informe, ¿no?, a un Tribunal Constitucional Plurinacional cuando ellos ya se han pronunciado sobre un tema particular? Ellos han remitido, una vez que se emite la sentencia, en este caso una sentencia constitucional, de hecho tiene que ser remitido ante el juzgado, para ver por qué no le han otorgado tutela respecto a los derechos que estuviesen creyendo vulneradas las partes, en este caso la parte agraviada, que supongo que ha sido
la víctima, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué directamente a ellos cuando existe un conducto regular al cual también pudiese pronunciarse en primera instancia? Seguramente ellos se han referido en el sentido de que nosotros ya nos hemos pronunciado, primero bajo el principio, y nosotros vamos a ver eso con las leyes 025, y también las normas relacionadas, que nosotros en Derecho Constitucional 2 vamos a ver todas las normas relacionadas a lo que es la Constitución Política del Estado y que nacen de ahí. Obviamente, vamos a analizar, me acuerdo el punto al cual estaba yendo, compañeros, miren, se me ha ido. Estábamos, bueno, la idea es de que ellos tienen que remitir a las partes y que bajo ese principio de transparencia, eso quería llegar, ¿no? Cualquier resolución emitida por un tribunal, como es el Tribunal Constitucional Plurinacional, bajo ese principio de, como se ha dicho, de transparencia, ponen a consideración de las partes y también en la página que ellos manejan todas esas sentencias constitucionales que son emitidas entonces, y de publicidad, además del principio de publicidad, ¿no? De transparencia y publicidad, lo ponen a consideración del resto de los abogados, ¿no? En este caso de las partes, de todo el mundo. Entonces, había donde, sin necesidad de solicitar un informe escrito, pero es que no puede irse en contra de un criterio, ¿no? Que ya se emitió. Tal vez ella quería saber por qué ha emitido ese criterio, y el criterio ya está plasmado dentro del análisis en esa sentencia. Entonces, debería haberse remitido nomás aquí la senadora, creo que es directamente a lo que es los antecedentes del proceso en cuanto a la sentencia que se ha emitido, y conocer muy bien ahí del por qué se ha emitido ese tipo de resolución. Y además ya, ¿no? Ahí sus asesores, de decirle, no, te estás equivocando, aquí, ¿no? Es evidente que de ningún proceso, en la amplia experiencia que deberían tener esos asesores, es decir, ningún proceso en rebeldía se puede llevar a cabo. ¿No es cierto? Porque si bien ves vulnerar un derecho con la víctima, también hay derechos que, quieran o no, hasta que tenga una sentencia ejecutoriada, no quiere decir que sea culpable esa persona. Pero que si bien está en rebeldía y ha escapado, hace presumir más aún esa responsabilidad. Y ahí una vez que lo agarren a esa persona, obviamente está con orden de apremio, ¿no? Lo agarren ya, las medidas cautelares van a ser fuertes y seguramente se va a ir a una detención preventiva, la cual va a ser cada vez incrementada mes tras mes o cada 5 meses, 6 meses que van a ampliar para que éste pueda estar recluido hasta que se lleve a cabo su juicio oral y de esa manera garantizar su presencia en esa audiencia, ¿no? En esas audiencias de juicio. Por ese lado, compañeros, es así que seguramente se han salido porque es un tema un tanto distinto a lo que nosotros vamos a ver en las atribuciones que tienen estos senadores y diputados a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Y que no así de manera específica pudiesen pronunciarse sobre temas particulares o de interés frente a una fiscalización que tal vez estaba llevándola a cabo un poco errónea esa representante que nosotros tenemos, que es de la ciudad de Cochabamba, obviamente, señora, ¿no? Entonces, tal vez, espero haber respondido a su pregunta acá del compañero de esa manera, y bueno, un aspecto un tanto crítico que a veces sale a relucir también la molestia que con nosotros como abogados litigantes de manera constante tenemos con los juzgados, ¿no? Especialmente con las audiencias virtuales, y bueno, más allá con el asesoramiento y el conocimiento que ellos previamente tienen que tratar de tener, ¿no es cierto?, esos representantes nuestros en la Asamblea Legislativa Plurinacional de nuestro país, ¿no? Tienen la necesidad de ver, analizar y después hablar y no actuar en primera instancia sin mucho conocimiento. Pero bueno, tal vez ella al creer que esa autoridad superior a todos ha pedido un informe que no correspondía, ¿no? Habría que leer también la respuesta específica que le han dado, ¿no?, a ella, porque como en todo, compañeros, nosotros, y ustedes ya van a ir viendo, ¿no?, acá futuros colegas, todos ustedes, van a ir viendo que siempre hay una contraparte, ¿no? Una contraparte en el sentido de que lo que nos diga nuestro cliente no es todo lo que puede haber ocurrido. No quiere decir que a sus clientes digamos, no me estás diciendo la verdad, les estemos increpando, no.
Pero todo el mundo da su versión del hecho desde su punto de vista también, ¿no? Entonces, habría que leer qué le han respondido concretamente, porque un tribunal constitucional plurinacional no se va a meter ni se va a inmiscuir a algo tan sencillo, sino lo va a fundamentar del por qué no correspondería darle ese tipo de información a ella de manera directa. Tal vez hay reserva de caso, no sé, hay tantas situaciones que de por medio pueden estar también inmiscuidas, pero ya desde mi punto de vista no podríamos molestar a un tribunal constitucional ya sabiendo que no puede llevarse a cabo en rebeldía esta última etapa del juicio oral en un proceso penal, ¿no? O sea, no le digo que sea lógico, compañeros, pero ya nosotros como abogados vamos analizando, vamos leyendo, y siempre tenemos que hablar con fundamento, ¿no? Entonces, esa es la idea nuestra acá en nuestra materia también, de tener que leer y opinar, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos en esencia de todo esto, de que estamos nosotros bien. Muy bien, compañeros, gracias más bien por la consulta y estamos siempre prestos a poderles explicar o referir cualquier tema particular que nosotros vemos dentro de nuestra situación política, social en nuestro país, compañeros, ¿no? De esa manera vamos entonces, ahora sí, comenzando con lo que nos tocaba el día de hoy, y estábamos rememorando un poco sobre este tema, ese subtítulo dentro de este tema que es la Constitución. Ya habíamos hablado de esa caracterización de la norma constitucional, que ya la hemos visto que estaba dividida, o en este caso clasificada en dos, respecto a la disponibilidad y la aplicabilidad inmediata que tuviese la Constitución Política del Estado. Habiendo visto eso, compañeros, hemos hablado de la supremacía que tiene la Constitución y creo que nos hemos quedado por ahí. Estábamos viendo respecto a y hablamos de un principio de supremacía, un aspecto que hemos ido viendo y lo estamos viendo acá. Bueno, eso todavía, estamos hablando de la estructura y organización del Estado, que obviamente lo vamos a ver en un momento. La voy a anotar. Doctor, buenas noches. Quedamos en lo que era el bloque constitucional, doctor. Muchas gracias, compañera, le agradezco realmente. ¿Cuál era su nombre? Ay, no lo he podido ver. Rosemary Vargas, doctor. Muchas gracias, Rosemary. Muy agradecido. Gracias, gracias. Ahora sí, estamos aquí anotándonos esto. Estábamos viendo lo que es el bloque de constitucionalidad, hemos visto. Y lo hemos visto muy repetidamente, ¿no, compañeros? Hasta aburrirnos, y así lo vamos a repetir para que ustedes también, esta vez, y ya saben que a veces es necesario memorizar algunos artículos de la Constitución Política del Estado. Y en esencia tenemos el 410, el cual nosotros nos hemos ido abocando, memorizando, analizando, leyéndolo una y otra vez con la finalidad de poder entender muy bien a qué nosotros nos remitimos sobre este tema, ¿no? Entonces, hemos hablado, y rememorando también un poquito de la forma en la que viene este principio de supremacía constitucional, y ahí hemos hablado un poco de lo que ha sido esa tragedia clásica griega que se los he leído, donde prácticamente nosotros estamos asumiendo que hay algo por encima de la norma escrita del hombre. Porque estamos hablando de un jus naturalismo, ¿no es cierto? Y esa norma escrita superior, esa norma superior o suprema que existe por encima de la norma escrita del hombre, nosotros la estábamos asumiendo como era entregada por Dios. ¿No es cierto? Por eso habíamos hablado de Santo Tomás, y hablábamos de un derecho natural respecto a Dios. Y los racionalistas franceses que nos hablaban además de que la ley humana no podía no podía ir en contra de la esencia y naturaleza que tuviese el ser humano, ¿no? Entonces hemos ido viendo de a qué nosotros nos estamos abocando al hablar de una supremacía constitucional. No estamos diciendo que la Constitución Política del Estado ha sido otorgada por un Dios, compañeros, obviamente no. Pero estamos hablando de que esta Constitución Política del Estado evidentemente
está por encima del resto, ¿no? Y ahí nosotros hacíamos una comparación y habíamos citado a Kelsen, ¿no? De que una norma, y él nos decía, ¿no? Una norma que determina la creación de otra es superior a esa. ¿Por qué determina ¿por qué determina o determina la creación de otra norma? Porque de ella nacen todo el resto de las normas. Porque de ella dependen esos parámetros iniciales, esos conceptos iniciales que nosotros tenemos para tener bien planteada una norma específica. La ley 603 de familias, que seguramente ustedes ya han visto o están viendo, ¿no? Y tenemos nosotros un apartado específico sobre las normas en cuanto a la familia, la protección de la familia, materia penal, de autonomías, y otras normas a las cuales se rigen, ¿no es cierto? Y se rigen más bien las normas a partir de la Constitución Política del Estado. Hablando de lo que era la Constitución, estábamos hablando también, obviamente dentro de este subtítulo, al cual nosotros estábamos remitiéndonos, que es el principio de supremacía constitucional y jerarquía normativa que existe a partir de la Constitución, de ese bloque de constitucionalidad, ¿no? Bloque de constitucionalidad que más allá de tenerles que dar un concepto específico de lo que nos puede decir un autor, lo tenemos acá inmersa en lo que nosotros estamos viendo que es el parágrafo segundo de este 410 bien conceptualizado. Bloque de constitucionalidad integrado por tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y norma del derecho comunitario. Bien, no hay más, ¿no? Todo lo que son tratados internacionales. Y obviamente convenios internacionales, pero en materia de derechos humanos y normas de derecho comunitario. La jerarquía normativa, nosotros la asimilamos a partir de los ejemplos que ustedes mismos me han dado, como es la pirámide de Kelsen, ¿no? Que en esencia tiene mucha similitud con la jerarquía que nos plasma este inciso del 1 al 4 de este parágrafo que estamos viendo en pantalla, que es, en primera instancia, la Constitución. Ya vemos la importancia, obviamente está por orden de importancia, si no primero diría tratados internacionales, Constitución Política del Estado, no es cierto. Constitución Política del Estado, tratados internacionales, leyes nacionales, etcétera, y los decretos, reglamentos y demás resoluciones que son emanadas por los órganos ejecutivos de manera correspondiente. Esa es la jerarquía normativa que existe en nuestro país y tengan por seguro que en el resto de los países o de estados, ¿no? Preguntas de examen, compañeros, lo más seguro. Ya que espero que estén subrayando ahí con sus, o tal vez con lapicero rojo, o también con su resaltador, ¿no? ¿Qué es el bloque de constitucionalidad? Refiérame la jerarquía normativa a partir de lo estudiado, de lo explicado en clase virtual y además en la Constitución Política del Estado. Y ahí ustedes me desarrollarán. Que así tendría que ser pregunta de desarrollo, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros por, también otra pregunta, no les digo, ya estamos haciendo el examen aquí, ¿qué entendemos nosotros por, para nosotros, qué es, a partir de lo estudiado en nuestra clase virtual y lo explicado además por el docente, qué es la Constitución? Es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano. Listo. Ahí ya tienen una pregunta y una respuesta. Entonces, así vamos desarrollando, compañeros, porque tenemos que entender muy bien el tema que estamos hablando. Hemos avanzado entonces hasta ahí al bloque de constitucionalidad, hemos visto lo que son la jerarquía normativa y entendemos muy bien, además, de qué está compuesto. Constitución Política del Estado, Tratados Internacionales, ya sabemos a qué nos estamos remitiendo. Vamos a poner un nuevo subtítulo, compañeros, y vamos a poner como último subtítulo de este tema de lo que es la Constitución, tema 4, y esta es la última parte de este tema, la estructura clásica de la Constitución. Estructura clásica de la Constitución.
Ese es el siguiente subtítulo que nosotros vamos a desarrollar en clases. La estructura clásica de la Constitución tenemos que diferenciarla, clasificarla o dividirla, la Constitución, en dos partes esenciales. ¿Cuáles son esas partes? La primera la vamos a denominar y la vamos a ver, la vamos a conceptualizar como la parte dogmática o material de la Constitución Política del Estado. Anótense. La primera, entonces, parte dogmática o material de la Constitución. Y la segunda parte, ya, es denominada la parte orgánica de la Constitución. Parte orgánica de la Constitución. Analizamos la primera, compañeros, ¿no? Estamos hablando entonces, la primera la desarrollamos, la parte dogmática o material. ¿Qué nos refiere, qué nos sugiere la palabra o el concepto? Tal vez alguien quiere participar. A ver, ¿por qué dogmático? ¿Por qué material? ¿No? Y para eso, a ver, nos vamos a estar remitiendo, mientras alguien quiere participar, a los primeros artículos de la Constitución Política del Estado. Ahí tienen ustedes el internet abierto también para buscar si es que alguien quiere referirnos. A ver, Rosemary Vargas. Díganos, compañera. Doctor, ¿por qué se basa en hechos establecidos, doctor? La parte dogmática o material estamos hablando. Ya, que se basa en hechos Establecidos, doctor. Ya, muy bien, gracias por su participación. Se basa en hechos establecidos. ¿Qué más, compañeros? A ver, ¿quién más? Dogmático. La parte dogmática de la Constitución. Aquí nos hemos venido a la primera parte de la Constitución Política del Estado. Hechos establecidos. Muy bien, ahí la definición de la compañera. A ver, estamos viendo acá esta parte. Alguien que quiera también referirnos, está muy bien lo que nos ha dicho la compañera. Tal vez quiere complementar o quiere que yo le... Aquí estoy viendo a la compañera Chura, Fabiana, al Galaxy S9 de Willy, a la compañera Kimi López, ahí también López Ariana, ¿quién quiere participar? Tal vez el compañero Mosqueira, aquí el tocayo también Sergio Mamani, que no está participando, este segundo parcial, Sergio. Neisa Molina también. Hay la compañera Nati G también, que está ahí presente. O Nati G, que también me tiene que complementar su apellido, por si acaso, compañera. A Willy también, no te olvides. Willy, su apellido, por favor. ¿Alguien más quiere participar? Nadie. Ahí, compañero Mosqueira, ¿cómo está? Buenas noches. Pero, aportar algo más, ¿no? A la participación de mi compañera. Diga. Para entender, quizás no por el concepto de dogmático, tenemos que conocer, ¿no? Que la Constitución es una propuesta, ¿no? Establecida, y que a partir de la propuesta establecida sabemos y la reconocemos, ¿no? Como la norma suprema. Y esto también nos da a entender de que esto tiene que ser insustituible y difícil de negar, que no puede haber nada, ¿no? Por encima de ella. Básicamente tendría, como la palabra dice, no tiene que ser un dogma firme. Perfecto. Muy bien, acá el compañero Mosquera, que nos está complementando la participación de la compañera Vargas, de la compañera Rosemary Vargas. Aldrin Mena seguramente quiere participar. A ver, mientras piensan, compañeros, vamos a volverles a enviar el link de la
de nuestra sesión, de nuestra segunda sesión, de lo que va a ser o lo que es esta materia, es nuestra materia de Derecho Constitucional 1, ¿ya? Les voy a volver a enviar el link, por favor, así de esa manera no cortamos en medio de lo que estemos hablando en nuestra sesión, porque quedan 4 minutos, 3 minutos, me sale aquí. Entonces les envío el link nuevamente y continuamos, por favor. Mientras tanto, a ver, Aldrin seguramente va a estar viendo ahí algún concepto o de qué forma nos puede aportar al tema que estamos, al subtítulo que estamos viendo. Nos vemos en unos minutos, compañeros.